Perfecto. Ahora vamos a ver una de las corrientes fundamentales para el desarrollo de la ciencia, para el desarrollo de la filosofía y para el desarrollo del pensamiento universal. Es importante tomar en cuenta que en Europa se establecen dos líneas o dos vertientes grandes de pensamiento que van a marcar una línea no solo a lo largo de la cuestión de la filosofía, de la psicología, sino van a marcar una línea a nivel de la historia. ¿Por qué? Porque estas líneas van a tener dos caminos totalmente diferentes para realizar o para presentar lo que es el pensamiento y van a tener una incidencia muy fuerte en el desarrollo de las otras ciencias. No soy tan buena dibujando, pero bueno, voy a tratar, ¿ya? Digamos que esto es de Europa, ¿ya? En Europa, ya habíamos visto con ustedes, sobre todo en París, se desarrolla el racionalismo. El racionalismo cartesiano, con René Descartes. Para él la razón es la fuente de las ideas y todo lo demás, bla, bla, bla. Y este racionalismo va a ser también conocido como filosofías continentales. Va a dar o va a parir, pongámoslo, parir las filosofías continentales. ¿Cuáles son estas filosofías continentales? Con ustedes veremos algunas de ellas. El marxismo, la hermenéutica, la fenomenología, el existencialismo, ¿no? Los personalismos y un montón de corrientes filosóficas, ¿sí? Con ustedes, como les digo, más adelante veremos unas. ¿Por qué? Porque también este racionalismo va a ir a direccionar o va a surgir o va a presentar una incidencia en la forma de hacer la psicología. Vamos a tener aquí, por ejemplo, el psicoanálisis, los humanismos, los contextos culturales. Vamos a tener, de cierto modo, estas filosofías un poco más lingüísticas. Ellos son mucho más lingüísticos. ¿Ya? Pero acá, ustedes saben muy bien que acá hay unas islas. ¿No es cierto? Por aquí, otro por acá, ¿ya? Este es Inglaterra. Acá aparece otra corriente que también va a ser muy fuerte, que va a ser la corriente empirista. Esta corriente va a dar paso, o sí, va a ser la madre de las filosofías analíticas. Y el empirismo va a partir o va a aparecer en estas tres islas que están conformadas por Inglaterra, Gales y Escocia. ¿Ya? Escocia. Y vamos a ver cuál es el problema de estas dos filosofías, tanto del racionalismo como del empirismo, el conocimiento. ¿En qué varían? En el origen. Pues el racionalismo se va a centrar fundamentalmente en la razón como productora de conocimiento, como la que produce las ideas claras, las ideas verdaderas, y el empirismo en la sensación como la que produce imágenes que permiten desarrollar el conocimiento. Pero ¿por qué se da este hecho o por qué se da esta división? Fundamentalmente porque ellos van a ser lingüísticos y los de acá van a ser más lógicos.
lógicos. Los ingleses van a ser más lógicos, más fríos, menos románticos, menos latinos, menos romanos, más, ellos van a ser más bien más fríos, más analíticos, más de desarrollo de la razón. Y esto va a permitir que también a lo largo de la historia vayan adquiriendo cierta hegemonía en el poder mundial. De hecho, si ustedes revisan hasta el día de hoy, la reina de Inglaterra como reina de Commonwealth tiene muchísima incidencia en la política a nivel mundial. Pero sobre todo porque ellos están constantemente ejecutando los principios lógicos, ¿sí? Vamos a ver entonces, ahora vamos a ver antecedentes de la filosofía analítica. Y no vamos a ver todo, solo voy a ver, quiero que ver dos fundamentalmente, dos antecedentes claves de la filosofía analítica, porque con este antecedente vamos a entender o vamos a comprender por qué los ingleses parten o desarrollan un principio lógico en sus explicaciones. Porque espérense porque aquí les voy a pegar un texto. Exacto. ¿Ya? Leamos, por favor, el texto que les puse en la pantalla. Leámoslo. Y vamos a ir explicando qué es esto, ¿ya? Vamos a ver en qué consiste este principio. Guillermo de Ockham es uno de los grandes filósofos escolásticos en Inglaterra, es un filósofo inglés, y él dice
tenemos que dejar de lado la palabrería. Dejemos de lado el abuso del lenguaje y del discurso. ¿Por qué? Porque en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Es decir, cuando aparecen dos proposiciones o dos teorías o dos principios, los principios que son muy redundantes, que llenos de mucha palabra rebuscada, de mucho discurso ambicioso, esa no, yo dudaría un poco de esa. Tenemos que buscar el principio de qué? De sencillez. Esto va a incidir muchísimo en el desarrollo de la ciencia. ¿Por qué? Porque en el arbitrio que se hace de los modelos publicados, en el arbitrio que se hace de las teorías que se buscan publicar, se hace un arbitrio de ver que, de ver a la teoría más sencilla, de ver a la teoría más simple como aquella que es verdadera. Ojo, que esto no es una camisa de fuerzas, pero sí es que la explicación más simple y suficiente va a ser la más probable de que sea verdadera, porque hay que buscar que hay que buscar una correlación, dice Guillermo de Ockham, hay que buscar una correlación entre lo que decimos y lo que pensamos. No abusar del lenguaje porque nosotros no pensamos abusando del lenguaje. Nosotros no decimos, por ejemplo, esta pared es blanca como un ángel caído del cielo que viene a iluminarme. No, pensamos y decimos, esta pared es blanca. No decimos, no utilizamos tanta palabrería, tanta sofisticación de lenguaje en nuestra cabeza. Por ejemplo, con los muchachos, cuando ven pasar una chica bien guapa, ¿qué dicen? No están diciendo qué hermosa chica de larga cabellera, de ojos cafés, como, no, qué chica tan guapa, qué chico tan simpático. Es decir, pensamos de una manera simple. Entonces Guillermo de Ockham dice, así como pensamos de una manera simple, debemos hablar, debemos dialogar, debemos presentar teorías más simples. Pero ojo, que como les decía, no se trata de que sea un principio universal, pero sí busca tener una comprensión de la realidad a partir del pensamiento, de cómo pensamos. Ahora, que sí pueden haber teorías más complejas porque presentan mayores pruebas, pero hay que tomar en cuenta que en la menor cantidad de tipos, de entidades, de palabras, en tipo de significados y significaciones, vamos a ver sobre todo que son verdaderas. Hay mucha más posibilidad de ser verdaderas. Y vamos a ver que la navaja de Ockham busca ya, es un primer momento para establecer las bases de la lógica formal, en la cual ya debe haber una correlación, que ya veremos dentro profundizaremos más adelante, una correlación entre el pensar y el hablar. O busca una simplicidad de lenguaje, del lenguaje. Y este principio
lo van a tener no solo Guillermo de Ockham, no solo las filosofías insulares de Inglaterra y Gran Bretaña, sino que ya después se va a constituir en uno de los principios fundamentales para el desarrollo de la ciencia, porque la ciencia va a buscar siempre trabajar con proposiciones simples, lo que se conoce como la formalización lógica del lenguaje, que es un texto que también les daré a leer más adelante, que lo escribí yo, que lo escribimos con unos compañeros, de la importancia de la formalización lógica del lenguaje para que nosotros no nos permitamos o no entremos en conflicto con tanta palabrería, que es lo que ustedes tienen que evitar, es decir, hablar lo claro y presentando pruebas. Sí, como siempre, vamos a ver un videíto. Me dijeron que les gustan los videitos. Vamos a ver para afianzar el conocimiento. Guillermo de Ockham fue un fraile franciscano y un filósofo inglés más o menos conflictivo para su tiempo. Le gustaba la simplicidad, así que al enfrentarse al pensamiento católico aplicó un principio de reducción en el que eliminó varias entidades matemáticas e ideas. Los escolásticos, miembros de la escuela filosófica de ese periodo, la Edad Media, decían de él: afeita como una navaja las barbas de Platón. De ahí que el principio del que hablaremos hoy se denomine la navaja de Ockham. Ockham escribió muchas obras en varias materias, pero es más bien conocida por una máxima que ni se encuentra en sus obras y que tampoco dijo nunca: los entes no deben multiplicarse sin necesidad. Y así como Maquiavelo tampoco dijo el fin justifica los medios, Ockham aseveró algo muy parecido pero diferente en sustancia: es vano hacer con más lo que se puede hacer con menos. Esto es un principio económico básico. Por ejemplo, si vamos a construir un muro, necesitamos un depósito pequeño para hacer la mezcla de cemento. No necesitamos un camión mezcladora. No es necesario usar un cañón para matar una mosca. Sería igual de estúpido que utilizar una camioneta sub 4x4 con 3 filas de asiento para que una sola persona vaya al trabajo. Mejor anda en bicicleta. He aquí la primera aproximación, aunque es meramente superficial. La verdad es que este principio tiene muchas implicancias en otras áreas del conocimiento. En el terreno de la ciencia podemos interpretar el enunciado de la siguiente manera: si tenemos dos explicaciones para un mismo fenómeno y ambas nos traen las mismas consecuencias, entonces debemos preferir siempre la explicación más sencilla. Esto, por supuesto, no quiere decir que la explicación más sencilla sea necesariamente la correcta. Lo que nos dice la navaja de Ockham, o el principio de la parsimonia, también se le conoce así, es que ante la incertidumbre debemos ser prácticos, pues la mayoría de veces lo más sencillo o lo más armónico suele ser lo verdadero, pero a veces no. A principios del siglo XX, Albert Einstein consigue darle un gran empujón a la ciencia, simplificando y unificando la teoría de la gravitación de Newton y el electromagnetismo en una explicación más o menos sencilla sobre las fuerzas que rigen el universo. Pero casi en paralelo aparece la mecánica cuántica y le dice a Einstein: mira, no era tan fácil, porque lo que dices en tu tratado solo funciona para planetas y para objetos medianos, pero en un nivel de partículas subatómicas todo es muy diferente. Así que por consiguiente la ciencia no puede tomar la navaja de Ockham como una verdad plena. De hecho, hacerlo sería ir en contra de uno de los principios científicos, que es el cuestionamiento. Y es que después de todo, quizás el universo siempre fue caótico y nosotros, por nuestra naturaleza, creemos que tiene un orden o una armonía. Sin embargo, en lo personal me parece que el mayor valor que adquiere la máxima de Ockham está en el plano del análisis lógico. Para Ockham, la lógica trabaja en términos o conceptos. Es un producto de la mente, a diferencia de la ciencia que se ocupa de estados físicos. Es por eso que la realidad del universo existente puede llegar a contradecir el orden y la armonía de las concepciones humanas. El universo, en resumen, es más grande y contradictorio de lo que tu mente está dispuesta a aceptar. Así pues, en el análisis lógico, según Bernard Russell, interpretamos la navaja de Ockham así: si todo puede ser interpretado sin dar por supuesto este o aquel ente hipotético, no hay razón para suponerlo. Por ejemplo, estamos viendo un partido de fútbol de nuestra selección, de cualquiera menos de Perú porque nunca gana. De pronto, la estrella del equipo entra en el campo de juego y se resbala y se lesiona. Tenemos tres hipótesis: 1, que el césped estaba húmedo; 2, que el césped había sido humedecido adrede por el jardinero para perjudicar al jugador; 3, que el césped fue humedecido por el jardinero para perjudicar al jugador porque el equipo contrario le pagó para que lo haga. Las tres hipótesis explican un mismo hecho con las mismas consecuencias: el jugador se lesionó, pero lo que dice Ockham es: ¿para qué considerar tantos factores? El hombre se cayó y punto.
Luego, nos encontramos con un ex compañero de escuela al que no vemos en 10 años y nos dice que ahora es arquitecto. Podemos pensar, primero, ha sobornado a un rector para que le dé un título. 2, ha hecho un pacto con el diablo y lo convirtió en arquitecto. 3, estudió. La respuesta sería estudió. Y agregamos, es lógico. Salvo que no haya sido una persona muy honrada, bueno, quién sabe. Ahora, y para terminar, quiero dejar este tema en tus manos, y es que hay una pregunta que sí o sí salta a la luz y da mucho espacio para la opinión. Ocurre que los defensores del creacionismo dicen que la navaja de Ockham apoya la hipótesis del origen divino del universo, por ser la explicación más sencilla, ello por sobre el evolucionismo. No obstante, los evolucionistas aclaran que el principio evolutivo es mucho más sencillo de entender que la idea de un dios. ¿Y tú qué crees? Espero tus respuestas en la caja de comentarios. Listo, como pueden ver, como logran ver aquí en la presentación de este video, vamos a ver que Guillermo de Ockham presenta una comprensión filosófica de qué, de lo simple. O sea, él dice, bueno, dejémonos de lado tanta palabrería, dejemos de abusar del lenguaje, de abusar de la misma imaginación. Miren los ejemplos que ponen en el video del partido de fútbol, del arquitecto, del jugador. Dejemos de pensar que había tantas cosas cuando siempre las cosas se resuelven de una manera mucho más simple. Y eso sucede no solo en la cuestión de la ciencia, sino también se hace parte en la comprensión de que de la vida. Nosotros en la vida, si fuéramos un poco más, utilizáramos más la navaja de Ockham, nos daría, sufriríamos mucho menos, ¿sí? Es importante también tomar en cuenta un aspecto fundamental que va a ser utilizado por la navaja de Ockham, es que evitar la creación por medio de la imaginación, por medio de la imaginación de entes no necesarios o irreales. ¿Por qué? Porque vamos a ver que muchas veces nosotros asumimos, y esto ustedes lo verán más adelante cuando trabajen psicoterapia también, nosotros las personas muchas veces nos creamos fantasmas, nos creamos demonios que nos van a estar atormentando, que son entes innecesarios, entes o seres innecesarios o que no sirven sino más, nada más que para complicarnos. Y aquí en el ejemplo al final, en la pregunta que pone en el video, y lo cual es muy claro también, hay que tomar en cuenta el principio del creacionismo y del evolucionismo. Hay que tomar en cuenta que la idea de Dios, por ejemplo, es un ser muy difícil de explicar. Y luego, más adelante, los empiristas lógicos, los neopositivistas van a decir, Dios es una proposición carente de sentido, por lo tanto, mejor es eliminarla del lenguaje. ¿Para qué? Para que las personas no pasen violando la navaja de Ockham, para que no pasen agrediendo el pensamiento de Ockham, pensando en un ser que es muy difícil de comprender o de explicar, sino que más bien nos dediquemos a establecer un criterio fundamental en el cual todo lo que hablemos sea sobre todo, sea tenga un criterio de verdad, ¿sí? Luego aparece otra corriente en Inglaterra, dentro de estos mismos antecedentes, que va a ser el nominalismo. ¿Qué va a ser el nominalismo? El nominalismo es una crítica a la filosofía medieval, a la filosofía medieval por el abuso
de nombres, palabras y sustantivos que se utilizan para explicar, y ellos dicen para explicar incluso seres irreales. Irreales. Esto sí, el nominalismo va a criticar porque va a decir, todos los entes o todos los seres de los que la filosofía medieval se preocupa, son solo nombres. Solo nombres. Es decir, solo se dedican a crear nombres y a preguntar y a desarrollar nombres. ¿Para qué? Para explicar o para que la filosofía tenga algo que hacer, o la filosofía tenga algo que decir, o la filosofía tenga algo que presentar. Entonces, por ejemplo, en la filosofía medieval se va a hablar mucho de Dios, del bien, de los ángeles, y un montón de nombres. Miren ustedes, por ejemplo, no sé si ustedes tengan recuerdo, yo sí, mi abuela me hacía rezar mucho cuando éramos pequeños, nos hacía rezar esto que eran las letanías. Virgen purísima, Virgen Santísima, Virgen Sacrosanta, Estrella del cielo, luz de la mañana, bla, bla, bla. Todos esos es una generación de nombres, va a decir el nominalismo, carente de sentidos, que lo único que va a hacer es a saturar el lenguaje con categorías innecesarias. Categorías innecesarias. Con seres que no permiten simplificar el lenguaje. Entonces vamos a ver aquí en la Edad Media, acuérdense ustedes que vieron la película, la preocupación de los medievales, ¿cuál era? Si Jesús era dueño de su ropa o no, si Jesús tenía posesiones de riquezas o no, si Jesús era hombre o era mujer, si Jesús tenía genitales o no. Cuestiones carentes totalmente de sentido, cuestiones que lo único que hacen es saturar el lenguaje. Por eso es que los grandes manuales de la filosofía medieval son sendas enciclopedias de 15, 16 tomos, en los cuales si reducimos el lenguaje, vamos a tener menos material, menos palabrería. Y esto va a dar paso a uno de los principios, perdón, a uno de los principios fundamentales que va a buscar la filosofía inglesa, y no solo el empirismo, sino la filosofía inglesa, que es la economía del lenguaje. Lenguaje y el pensar. Porque si pensamos y hablamos de una manera más simple, menos nos vamos a complicar en el momento de explicar, menos vamos a saturar a las personas que nos están escuchando, menos vamos a complicar el desarrollo de la ciencia y del pensamiento, desarrollo de la filosofía, porque lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy diciendo, esto tiene una correlación con el pensamiento y con la realidad, que no es lo mismo que sucede con la literatura. La literatura sí puede crear estos seres, puede crear estas categorías porque ya no es producto de la razón, es producto de la imaginación. Y el fin de la literatura no es producir conocimiento o avance del conocimiento, sino más bien distraer
y divertir o entristecer a las personas. Ahí sí se puede crear lo que son estos seres o entidades. Ya. Vamos a ver que, como habíamos visto, estos antecedentes van a dar paso a una corriente filosófica conocida como el empirismo. El empirismo inglés, de hecho, se llama. ¿Ya? El empirismo va a ser una tradición filosófica que nace en Grecia, una tradición filosófica que nace en Grecia y que va a ser desarrollada a lo largo de la historia. Tiene como principio fundamental el problema del conocimiento. Sobre todo, el origen del conocimiento va a ser los sentidos y las sensaciones que van a permitir la relación sujeto-objeto. ¿Por qué? Porque el empirismo va a ver que la comprensión del conocimiento es una comprensión que tiene el sujeto con relación al mundo. Y esta relación o esta implicación o este conocimiento va a buscar estar direccionado por medio de los sentidos. Los empiristas van a decir o van a presentar al conocimiento como un conocimiento de sensaciones, como un conocimiento de mundo, ya no como un conocimiento ya no como un conocimiento de ideas que se desarrollan en la razón, ya no como un conocimiento de la razón por la razón, sino que va a buscar siempre establecer o generar el principio de la experiencia. Una experiencia que es de relación con el mundo. De hecho, nosotros, ustedes y yo y todos, cuando estamos desarrollándonos o cuando estamos creciendo, cuando estamos avanzando en el desarrollo humano, en el desarrollo del ciclo vital, vamos a ver que la primera parte de nuestro conocimiento es un conocimiento sensorial. El niño que va por el mundo cayéndose, el niño que va por el mundo metiéndose a la boca las cosas, el niño que va metiendo los dedos en los tomacorrientes, es decir, va sintiendo, va teniendo experiencia del mundo, experiencia de los objetos con los cuales está conformado su mundo. Vamos a ver entonces. Aquí tenemos, como ustedes pueden ver en las láminas, tenemos el racionalismo a Descartes, de Spinoza, Leibniz, y acá tenemos al empirismo. John Locke, David Hume y Guillermo Berkeley. ¿Sí?
De estos, al igual que acá nos centramos en Descartes, nos vamos a dedicar a Hume. El empirismo nace como una corriente filosófica, perdón, se fundamenta o se establece como una corriente filosófica muy fuerte, sobre todo en Inglaterra, en la Universidad de Edimburgo. ¿Sí? En la Universidad de Edimburgo se trabaja o se direcciona o se genera una explicación del mundo a partir de qué? De la experiencia sensible. Se va a oponer totalmente al racionalismo, va a ser en oposición al racionalismo, va a tener una fuerte oposición, ya que el empirismo va a fundamentar la base del conocimiento en la experiencia sensible. En la experiencia sensible. La base del conocimiento, el fundamento del conocimiento o el origen del conocimiento va a ser la experiencia sensible, ya no va a ser la razón, no va a ser el pensamiento por el pensamiento, el cogito, ya no es este cogito el que nos va a dar el conocimiento, sino se va a constituir en qué? En una comprensión de la sensación, el mundo experimental, el mundo del ascenso-percepción, ¿sí? Y sus mayores representantes van a ser John Locke, Guillermo Berkeley, David Hume. Luego va a postular un principio clave que lo va a tomar de Aristóteles, el cual dice, la mente humana es como una hoja en blanco. La mente humana es como un papel en blanco, en el que se marcan las sensaciones. Es decir, como la hoja en blanco presenta o va teniendo marcas, va teniendo líneas, va teniendo la presentación, ya, la presentación, vamos a ver que acá también vamos a ver. Vamos a ver que se establece un criterio de qué, de que las sensaciones van a ser las marcas que va a ir dejando el mundo en nosotros, ¿sí? Como les dije 17-18, contrapuesta al racionalismo, su tema fundamental va a ser el problema del conocimiento. Las tesis van a ser, uno, el ser de las cosas se da en la conciencia, en la razón que procesa sensaciones. ¿Sí? El origen de esta va a ser, el origen de la experiencia, del conocimiento va a ser la experiencia. La experiencia es la base del conocimiento. Por lo tanto, niegan las ideas innatas. ¿Qué son las ideas innatas? Aquellas que el racionalismo postula para qué? Para decir que el hombre ya nace con ideas, ¿sí? El conocimiento está limitado por la experiencia, por lo tanto se va a negar la metafísica, pues esta sería, como dice el nominalismo, sería un nombre. Se critica la idea de sustancia y la idea de casualidad. Acuérdense, la sustancia pensante, el hombre, el mundo y Dios. ¿Por qué? Porque dicen los empiristas, estos son nombres. Pero sí afirma que el conocimiento es un conocimiento de ideas, que tiene como base la experiencia. Y aquí el racionalismo, perdón, el empirismo va a poner un nuevo concepto de qué? De un concepto de razón dependiente de la experiencia,
que siempre va a buscar ser práctica, de aquí van a ser el pragmatismo, que ya vamos a ver más adelante, el pragmatismo y el utilitarismo, Profe, y la crítica a sus límites y posibilidades de la razón. Sí, dígame. podríamos decir entonces que, o sea, gracias a la experiencia el conocimiento se ve limitado. No, que el conocimiento va a tener solo sus límites o va a tener en sí mismo solo lo que viene de la experiencia, nada más. Bueno, No va a profe, haber, gracias. no va a haber nada más fuera de la experiencia, ¿sí? Como vamos a ver ahora otro videito, espérenme un ratito que estoy aquí confundido cuál es. Vamos a ver este. Sí. A ver, espérense un ratito. Lo que fue el empirismo, otra de las corrientes filosóficas muy importantes dentro de la filosofía moderna. Les cuento que el empirismo se va a oponer al racionalismo, esta corriente que veíamos en videos anteriores que ponían confianza ciega en la razón al momento de construir el conocimiento. Pero vayamos a ubicar históricamente al empirismo, en un tiempo y en lugar, si se quiere. El empirismo surge en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII. Y va a tener como principales representantes, por un lado, a David Hume, que lo ubicamos entre el año 1711 y 1776. Por otro lado, lo vamos a tener a John Locke, otro empirista muy importante, que nace en el año 1632 y muere en el año 1704. Y muy pegadito a Locke lo tenemos a George Berkeley, que nace en 1685 y muere en el año 1753. Ahora bien, vamos a ver qué es el empirismo en sí, porque nosotros estamos diciendo que es una postura, una corriente filosófica que se opone al racionalismo dentro de la filosofía moderna. Vamos a definir al empirismo entonces como una teoría filosófica, como una corriente filosófica que considera que la experiencia es el origen de nuestros conocimientos, es decir, que la experiencia es la única fuente válida de conocimientos. Entonces, corriente filosófica que considera a la experiencia como la fuente o como la única fuente, válida de conocimiento. Válida de conocimiento. Recordemos que, a diferencia del empirismo, el racionalismo, como veíamos en el video anterior con Descartes, inclusive en la introducción que habíamos hecho a ese tema, no era la experiencia, sino que era la razón, la confianza ciega en la razón, la única fuente válida de nuestros conocimientos. Para los empiristas, a diferencia, va a ser la experiencia, ellos van a tener confianza ciega en la experiencia. Pero resaltemos las características del empirismo para que nos quede bien en claro este tema. Primer característica a tener en cuenta, y ya nos vamos dando un poco una mínima idea de esto, el origen de nuestros conocimientos para los empiristas está en la experiencia. El origen de nuestros conocimientos
está en la experiencia. Básico para comprender a los empiristas. Que entendamos esto. Vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla con la primera característica, entonces, que nos dice que el origen de nuestros conocimientos está en la experiencia. Aún más, para los empiristas no existen las ideas innatas, recordemos aquellas que poseemos sin necesidad de tener de la experiencia, son aquellas que están en nuestra mente apenas nacemos, sino que nuestra mente es una especie de hoja en blanco. La mente humana es una hoja en blanco, una tabula rasa, como dicen ellos, que nosotros vamos llenando o que se llena de conocimientos gracias a la experiencia. El origen del conocimiento es la experiencia. Nos tiene que quedar bien en claro esto. Es el único criterio de verdad. La experiencia es el único criterio de verdad. Pero pasa lo siguiente, el conocimiento del hombre, y ya si se quiere podemos incluir una segunda característica, el conocimiento del hombre es limitado por la experiencia. Es limitado por la experiencia. Lo que los empiristas nos van a decir con respecto a esto es que sobre algunas cuestiones solo podemos tener un conocimiento relativo o probable. Entonces, nos tiene que quedar en claro que sobre algunas cuestiones solo tenemos un conocimiento relativo o probable, como decíamos, por esto mismo, porque el conocimiento del hombre va a ser limitado por la experiencia. Ahora bien, ellos, los empiristas, y si quiere lo podemos incluir como una tercera característica, se van a basar en el método inductivo para conocer. Método inductivo propio, como sabemos, de las ciencias fácticas, de aquellas que estudian los hechos de la realidad. De las ciencias fácticas. Para que repasemos un poquito este método inductivo, recordemos que un método inductivo es aquel que obtiene conclusiones generales a partir de datos particulares. Obtiene conclusiones generales a partir de datos particulares. Vamos a agregarlo para que nos queden bien en cuenta cómo se siguen este método. Recordemos un poquito cómo son los pasos del método inductivo. Primero está la observación y registro de los hechos. Observación y registro de los hechos. Claro está que no podemos hacer esto sin el uso de la experiencia. Como segundo paso tenemos el análisis y clasificación de estos hechos. Como tercer paso dentro del método inductivo tenemos la derivación inductiva de una generalización de los hechos. Derivación inductiva de una generalización de los hechos. Generalización de los hechos que venimos estudiando. Y como cuarto y último paso tenemos una contrastación. Contrastación. Muy bien, estos son los pasos entonces del método inductivo propio de las ciencias fácticas del cual se va a basar el empirismo, los empiristas como veíamos Hume, Locke, Berkeley. Inclusive para los empiristas les cuento, la validez de las teorías científicas depende de la verificación empírica.
es necesaria entonces la verificación empírica. Clave para entender el empirismo. Recordemos, la validez de las teorías científicas depende de la verificación empírica. Entonces, como características principales, y volvamos ya a nuestros amigos que los teníamos aquí, como características principales del empirismo, tenemos que el conocimiento se basa en la experiencia, que nuestra mente es un hoja en blanco, que gracias a la experiencia podemos ir llenando de conceptos y también que se van a basar en un método inductivo, como vimos, paso por paso, para poder llegar a los conceptos y a las verdades. Siempre recordando que toda teoría científica depende de la verificación empírica y que nuestro conocimiento es limitado por la experiencia y que sobre algunas cuestiones solo podemos tener un conocimiento relativo. En el próximo video vamos a estudiar a este hombre, a John Locke, y vamos a ver qué nos dice y cómo nos explica un poquito más sobre el empirismo con la teoría que él desarrolla. Bueno, como pueden ver, nuestra amiga la Argentina, que siempre nos ayuda, nos colabora en nuestras clases, vamos a ver que sí, de hecho, el desarrollo del conocimiento científico de las ciencias fácticas, como ustedes ya lo conocen, como ya lo hemos visto con ustedes, este principio de verificación, este principio verificacionista, siempre debe tener una estructuración a lo largo de sus postulados, de sus teorías, una estructuración empírica. Caso contrario, podemos caer en el problema de que estamos abusando del lenguaje. Vamos a abusar del lenguaje, ¿sí? En este momento, a ver, espérense.